política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. El largo peregrinar de miles de personas que integran la caravana de migrantes centroamericanos, la cual salió de Honduras el pasado 13 de octubre, continúa su recorrido por territorio mexicano, entre la esperanza y la incertidumbre de llegar a Estados Unidos. Luego de más de 2 semanas de viaje, muchos de los migrantes de esta travesía han decidido abandonar el reto y regresar a su país de origen, mientras que otros tantos siguen en su anhelo de llegar al norte, pese a lo complicado que se ha tornado su camino. México se había caracterizado por ser un país de fronteras abiertas que brindaba seguridad y apoyo a extranjeros. Sin embargo, en esta ocasión la política migratoria del actual gobierno ha tratado de emular la política del presidente estadounidense Donald Trump. Así lo advirtió la diputada del partido Morena, Dolores Padierna. En sintonía con las presiones y exigencias de Donald Trump, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha privilegiado las medidas policíacas, desplazó a más de 400 elementos de Policía Federal para contener la entrada irregular de integrantes de la caravana migrante. Una vez más, caímos en la trampa del discurso de mano dura y de la criminalización a tono del gobierno de Trump. No se anunció ninguna medida especial para atender de forma humanitaria a los menores, a las madres de familia o las personas de la tercera edad. Tampoco se ofreció un plan de asesoría legal o de urgente atención sanitaria para quienes llegaron desnutridos, deshidratados o con muchas enfermedades. En ese sentido, activistas de derechos humanos denuncian que nuestro país no cuenta con una política integral, soberana y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes, y lo ha demostrado con las acciones que se han desarrollado desde la llegada de la caravana a territorio mexicano. Por ello, es de suma urgencia establecer leyes a nivel internacional que protejan a los seres humanos, anteponerlas a reglamentos de seguridad nacional de las naciones. Así lo aseguró el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. Resulta esencial el rol de las juezas y los jueces nacionales, así como de todas las autoridades y de la sociedad civil, ya que solo con objetivos comunes y esfuerzos compartidos podremos derribar los muros que actualmente dificultan la consecución de la plena vigencia de los derechos humanos. El Estado mexicano siempre se ha dicho defensor de los derechos humanos de los connacionales que emigran a Estados Unidos. Pero ahora ese discurso que tendría que aplicar hacia los hermanos centroamericanos se ha desvanecido. El primer punto negativo para México fue el recibimiento preparado. Más de 400 policías federales les esperaban en la frontera con Guatemala, y una noche que pernotaron en Chiapas fueron fumigados por las autoridades de ese estado. Ante estos tratos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a respetar los derechos humanos y la dignidad de estas personas. Que tenemos que ser un país con un principio, el principio de congruencia. Y debo decir que ahorita la preocupación que observa y que me reporta la quinta visitaduría de la Comisión es que se privilegió la contención por encima del trato humanitario. El trato humanitario no riñe con el cumplimiento de las normas, son compatibles. Debemos fortalecer las acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. El titular de la CNDH exhortó al gobierno mexicano a definir una postura clara sobre el ingreso de los centroamericanos. Precisó que se trata de una situación extraordinaria que requiere atención urgente de los gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, Víctor Emilio Corzo, director de litigio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explica que México no está obligado a brindar apoyo a los centroamericanos. La realidad no impacta más que en la retórica. En la práctica, México está en una encrucijada de darse cuenta de que ya no somos un país de tránsito, sino es un país de receptor. Las modificaciones que habíamos hecho legales para descriminalizar la migración y permitir su paso hacia Estados Unidos
bueno, ya no es suficiente, ya hemos superado esa etapa, tenemos que reflexionar sobre qué política migratoria nosotros realmente vamos a tener. A lo mejor la retórica mexicana en la cual dejábamos pasar a todo el mundo resulta contraproducente y precisamente lo ve la ciudad de Tijuana. Esta noche, Rostros de la Migración, los retos para atender a los grupos vulnerables de la población migrante. Es el tema que analizarán nuestros invitados en Relieves. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060M y en Twitter, @Relieves. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de su programa Relieves que semanalmente le presenta el Departamento de Noticias de Radio Educación. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le saluda con mucho gusto Sósimo Díaz y le invito a que permanezca con nosotros los próximos minutos. Si quiere dejarnos algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo a la multilínea que ya conoce, 41 55 1060, y si nos habla de algún estado de la República, puede marcarnos de manera gratuita al teléfono 01 800 080 1060. También dejamos a su disposición la página del programa en Facebook, Relieves 1060M, por si quiere utilizar este medio para dejarnos alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión. Entonces estamos para servirle. Y como ya escuchamos en la cápsula introductoria de nuestra compañera Ángeles Hernández, esta noche le daremos seguimiento al tema de la caravana migrante que cruza en estos momentos nuestro país para llegar a Estados Unidos. Y para abordar este tema nos acompañan en esta cabina José Vasconcelos, Gretchen Kunner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. También tenemos la presencia de Bernardo Méndez, director de la organización América Sin Muros. A ambos les agradecemos que estén esta noche aquí con nosotros en Relieves. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sósimo. Y la caravana migrante, como ya hemos escuchado, continúa su paso en nuestro país y cada día escuchamos que más centroamericanos se suman a ella. Hemos oído también de nuevos enfrentamientos entre migrantes y policías mexicanos y guatemaltecos. Kutner, ¿qué balance se podría hacer hasta este momento del paso de la caravana migrante en nuestro país, Kutner? Bueno, tenemos 4 situaciones. Yo creo que hay que estar monitoreando. Uno es la situación en el puente, en la frontera en sí, entre Guatemala y México, donde vimos ayer que se murió, que mataron a un joven guatemalteco y también que se ahogó otra persona el día de hoy, precisamente porque las personas no están pudiendo entrar. Luego tenemos 2 situaciones en Tapachula todavía que es importante recordar y monitorear. Uno es la situación en la estación migratoria siglo XXI, donde el viernes pasado por lo menos tenían 1,000 personas ahí detenidos. Y hay también una estación migratoria habilitada por el Instituto Nacional de Migración en el recinto ferial de Mesoamericana en Tapachula, donde desde el viernes 19 de octubre llevaron a 1,600 personas que están solicitando asilo, pero que siguen detenidos en ese recinto. Y luego tenemos el grupo grande de personas que han caminado desde el viernes 19, toda la semana pasada, y que hoy en la noche están en Oaxaca y tuvieron una conferencia de prensa hoy a las 4 de la tarde. Y eso es el grupo que nos preocupa en el sentido de su salud, de la situación de muchas mujeres y niños y niñas que ya están con problemas de salud, deshidratación, algunas personas enfermos, etcétera. Entonces, como hemos visto en toda la semana, las personas que se quedan atrás, algunos han sido detenidos por operativos pequeños del Instituto Nacional de Migración. Las personas tienen mucho miedo. Ven que la única forma de protegerse todavía es quedarse en grupo. Entonces estamos monitoreando la situación pues día con día. ¿Cómo podríamos calificar la situación? ¿Es crítica? ¿Cómo la podríamos calificar? Pues yo creo que es una situación grave, que no tendría que ser grave,
porque realmente es una situación de ahorita 7,000 personas. Y si el gobierno federal quisiera, podría fácilmente entregar a este grupo de personas una estancia por razones humanitarias que está dentro de la ley de inmigración, que les permitiría tener un poco de seguridad jurídica para quedarse a descansar, a cuidarse, atención médica y también para tomar decisiones sobre qué van a hacer. Entonces, no sé qué está pasando exactamente, porque vemos en otros países, por ejemplo, en nuestra región, como Colombia, Perú, el mismo Brasil, que han acogido más de 500,000 venezolanos. Estos 7,000 personas en un país enorme que es México. Entonces, es difícil entender el actuar del gobierno federal hasta el día de hoy. Ajá. Bernardo, ya hablamos que hay presencia aproximada de 7,000 migrantes en nuestro país, pero se habla de que podría ingresar una nueva ola de migrantes. ¿Podría agudizarse esta situación en nuestro país, en la frontera sur? Muchas gracias, Sosimo. Me parece, como dice Gretchen, de que en relación a lo que ha venido sucediendo con el éxodo venezolano, como ejemplo, donde han sido acogidos en países más pequeños como Perú, hasta 500,000 de venezolanos, es de alguna manera incomprensible que en México, aún suponiendo que hubiera 3,000 o 4,000 o un número mayor, con una política más humanitaria, verdaderamente y genuinamente humanitaria, se pudiera resolver y no poner en riesgo a estas familias, muchos niños, madres embarazadas. Definitivamente se anunció el viernes también un programa que fue el presidente de la República quien lo anunció, que de alguna manera delimita a que solamente las personas que se encuentren en Chiapas y Oaxaca pueden acceder a este programa, y pues es una limitación independientemente de lo que significa la idea de llegar hacia la frontera México-Estados Unidos, que es un tema que en estos momentos se está discutiendo en un grupo plural donde está el padre Solalinde, independientemente de que hay una serie de factores adversos para que se marche hacia la frontera, o sea, implica muchos riesgos. Hay también connotaciones políticas en este momento previo a las elecciones intermedias del 6 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, creo que este acotamiento en el mensaje del presidente pues no es muy alentador para los migrantes, y debería darse una mayor flexibilidad y apertura. Creo que la ley vigente de migración permite, como dijo Gretchen, la expedición de visas humanitarias y visas temporales, no solamente la idea del refugio, que pues para algunos de ellos en el tipo de situación en que se han encontrado y se encuentran en esta estación migratoria de Tapachula, siglo XXI, pues se ha convertido como en un tipo de cárcel, ¿verdad?, para las personas. Campo de concentración. Como un tipo de campo de concentración. No sé si el símil es triste que así sea, pero creo que en estos días la marcha, que seguramente ya se adelantó, será vía Juchitán y posteriormente hacia la ciudad de Puebla. Ya en la Ciudad de México, autoridades de la ciudad, organizaciones de la sociedad civil han estado preparando diferentes medidas para acoger y dar hospitalidad
a esta caravana que últimamente pues se denomina más como éxodo migrante. Sí, un desplazamiento forzado, se comentaba también. Sí. ¿No? Ya abordando el tema del programa que presentó la semana pasada Enrique Peña Nieto, este programa que pues, anunció como Estás en tu casa y que prevé una identificación oficial temporal a los migrantes, acceder a un empleo temporal, darles atención médica y a los menores migrantes, la posibilidad de que puedan acudir a clases. Peña Nieto solo pone como condición, dice él, Chiapas y Oaxaca. ¿Por qué es viable o no es viable esta propuesta, Gretchen? Bueno, la propuesta de poder tener un CURP, porque ofrece un CURP y una forma de trabajar, y también que las personas pueden pedir asilo aparentemente sin estar detenidos. No es tan claro porque dice vas a poder entrar y salir de albergues mientras estás esperando que se resuelve la situación de asilo o la solicitud de asilo. Sin embargo, no se entiende muy bien de qué se trata, porque las personas, cualquier persona en México, independientemente de su situación migratoria, su nacionalidad, etcétera, tiene derecho a la educación en cualquier parte del país. Eso ya existe. La salud, cualquier persona en México, independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria, también puede acceder al Seguro Popular por lo menos los primeros 90 días. Uh-huh. Con la visa humanitaria que estamos mencionando, pues las personas tendrían posibilidades de trabajar. Cualquier persona que entra a México y va a pedir asilo tiene 30 días hábiles de solicitar asilo y lo puede hacer en cualquier parte del país. No hay límites en la ley en cuanto a estados particulares. Entonces, creo que más bien se trata de alguna forma de convencer a las personas que no avanzan y que se entregan a las autoridades. Entonces, estas propuestas que anuncia Peña Nieto ya existen en la ley. En la ley ya están en la ley. De hecho, restringe los derechos que ya existen en la ley de refugiados y la ley de migración a 2 estados, Oaxaca y Chiapas. Entonces, les dio mucho miedo a las personas, porque la última vez que prometieron que los iban a llevar a albergues y los subieron en autobuses fue el viernes 19 de octubre y fue cuando los llevaron a la estación migratoria y acabaron detenidos en la estación migratoria habilitada en Tapachula. Entonces, además, Oaxaca no tiene una oficina de la Comar. ¿Dónde van a ir? ¿A quién se entregan? No es claro. Fueron como términos muy así a grandes rasgos, pero no hay instrucciones claras. Entonces yo creo que esta ambigüedad también crea más miedo en la población. Por eso se entiende este rechazo, que ya ve que se sometió a votación la propuesta y dijeron que no. Sí. Se entiende de esta manera entonces este rechazo. Yo lo entiendo de esta manera, les entiendo, porque ¿a dónde me voy a entregar? ¿Con quién? ¿Dónde me van a llevar? ¿Cómo va a ser? Si tengo familiares, un caso muy fuerte de asilo y necesito llegar a Estados Unidos, ¿por qué tengo que quedarme en Chiapas o Oaxaca? O sea, a lo mejor hay familias que tienen parientes también en México. Las personas necesitan tomar tiempo para decidir qué necesitan hacer. Y yo creo que la forma de hacerlo es a través de esta figura en la ley que es la estancia por razones humanitarias. Uh-huh. Bernardo, en ese sentido, algunos migrantes consultados en torno a este programa por parte de Enrique Peña Nieto señalaban que era más bien por influencia de Donald Trump que decidió presentar este programa que decía casi confinarlos a los estados del sur, de muy al sur del país, para no poder llegar a los estados del norte. ¿Qué podríamos pensar de esto? Bueno, desde hace varios días ha sido muy clara la amenaza del presidente de Estados Unidos, no solamente hacia México, sino también hacia los propios gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, específicamente señalando que deberían, digamos, de impedir la salida de sus connacionales para que pues la ayuda y los programas de cooperación de Estados Unidos a través de la Agencia de Cooperación y programas que existen desde hace algunos años
Es decir, la amenaza fue directa y obviamente también ha habido amenazas para México. Muchas veces también no sabemos, hasta dónde pueden llegar esas amenazas. Lo que sí queda claro también para las personas que intenten llegar, creo que no lo ha logrado todavía, pero él señaló de que iba a hacer una iniciativa de ley para impedir que, de acuerdo con las leyes como están ahora en Estados Unidos, no pudieran pedir el refugio. O sea, amenazó con hacer algún tipo de orden ejecutiva para que las personas que llegaran a la frontera no puedan pedir el refugio. El otro tema también que vale la pena mencionar, aparte del tema de la militarización, que creo que son más de 5,000 efectivos que se están ya movilizando a la frontera, es el tema de grupos paramilitares, conocidos como Minutemen, que por lo que yo sé, pues disparan. O sea, tienen esa tradición, ¿no? Se hablaba de... O sea, y no va a haber una, digamos, medida del presidente viendo pues su proceder en situaciones de manifestaciones de grupos de derecha, donde pues él ha estado muy, ¿cómo decirlo? O sea, ha equiparado en algunas situaciones que se han dado de conflicto entre manifestantes de ultraderecha, podemos decir prácticamente pues pronazis, con grupos que se oponen a la política de Trump. Yo no creo que también va a haber aquí una limitación en el uso de armas, y creo que eso pues sí es un grave riesgo para las familias migrantes que se acerquen a la frontera. En ese sentido, creo, desde el punto de vista de América Sin Muros, debe de evaluarse muy bien la pertinencia. Esto lo señalaba hace una hora y media el padre Solalinde, la idea de que la caravana evalúe muy bien lo que significa el avance hacia la frontera y que tengan información. Es muy importante que tengan información, y en esto también, y siempre ha pasado así, hay grupos que son muy radicales o se radicalizan. Yo tengo la experiencia del estudio que hice hace tiempo de un grupo ultraizquierdista en mi estado natal, autodenominado Los Enfermos, que en mucho hay algo de estrategia, de contrainsurgencia y provocadores. Los Estados Unidos históricamente han sido un país que han usado estrategias de contrainsurgencia que son para acelerar los procesos y luego abortarlos. Así que no debemos olvidar estas estrategias en los Estados Unidos, sin que esto signifique que tenemos que neutralizar o no tener acciones, pero sí tener presente de que las agencias y las personas que a veces son muy acelerados, a veces son agentes encubiertos de la inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, esta presencia militar en la frontera norte de México con Estados Unidos, ¿la debemos de tomar como una amenaza real o se podría quedar nada más en puro discurso previo a lo que usted comentaba hace un momento con miras a la elección de noviembre? Yo creo que sí, la experiencia, yo estuve en el consulado en Tucson, Arizona, el condado de Pima, que es limítrofe con Sonora, y estas personas armadas en la frontera sí son capaces, y la experiencia lo demuestra, de disparar. Y con el clima y el discurso antiinmigrante, y si no hay ninguna manera de que sean limitados en el uso de estas armas de alto poder, lo pueden hacer. Gretchen, ya se habla aquí un tanto de lo que decía Solalinde,
de que los propios migrantes evalúen la posibilidad de pues permanecer en territorio mexicano también, pero si ellos nos comentan que el sistema para refugiados está colapsado, ¿qué hacer? ¿Realmente el sistema sí está colapsado, Christine? Sí, el sistema de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues no está funcionando. Tienen muchísimas solicitudes rezagados, creo que más de 7,000. Pues es muy claro la política de México en cuanto a la migración. Cuando dan a la Comar, ¿no?, un presupuesto mínimo y al Instituto Nacional de Migración, ¿no?, y millones y millones y millones de pesos y 3,000 agentes migratorios. Entonces, no creo que la postura no es, ay, pobre Comar, están colapsados, sino que México, el gobierno, reconoce que lo ha hecho a propósito. Es su política. Es su política, punto. Entonces, reconociendo la situación de la Comar, también está la opción de la estancia por razones humanitarias, que es una opción de 180 días para que las personas puedan tomar decisiones y no excluye eso de pedir asilo. Se pueden pedir asilo y pueden así solicitar y esperar mucho tiempo para que salga o no la solicitud. Pues no serían como otros países. Creo que en Estados Unidos tienen 330,000 solicitudes de asilo también rezagados. La gente, mientras si tiene alguna autorización para trabajar, pues puede esperar. No es lo mejor, pero bueno, es una situación mejor que estar indocumentado. Uh-huh. Nos encontramos en el programa Relieves abordando el tema de la caravana migrante que atraviesa nuestro país. En estos momentos vamos a escuchar una cápsula de nuestra compañera Ángeles Hernández que habla sobre la situación de los niños migrantes que están atravesando nuestro país en estos momentos. Vamos a escucharla. Al niño migrante, no me sé su nombre ni de dónde viene, solo a dónde va. Ha emprendido un viaje buscando a sus padres y que a la deriva es carnada viva en medio del mar. No sabe de leyes, menos de fronteras. La caravana de migrantes centroamericanos que llegó a México el pasado 19 de octubre no solo está integrada por personas adultas. También en ella se encuentran más de 2,300 niños, niñas y adolescentes que huyen de sus naciones por la pobreza, la violencia, la falta de acceso a la educación o servicios básicos como la salud. Organizaciones nacionales e internacionales que protegen los derechos de los niños han expresado su preocupación por la seguridad e integridad de los infantes, ya que son los más vulnerables porque están expuestos a la trata y explotación. Por ello, se les debe de ofrecer protección, información y ayuda humanitaria por parte de los gobiernos. En entrevista exclusiva para el programa Relieves, el doctor Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, nos explica que la actuación del gobierno mexicano ante este éxodo de migrantes ha sido lenta y mala. Hay que destacar que por la presión internacional y por lo masivo que está haciendo esta caravana o este desplazamiento forzado, se habla de 7,000 personas, las autoridades mexicanas han quedado desbordadas. Tuvieron un muy mal inicio, recordarás, con una represión en el puente, donde niños y niñas fueron víctimas de ello. Después de esto, la presión internacional ha sido mucha. Ha intervenido Naciones Unidas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ACNUR, Comar, Comar es del gobierno, y organizaciones de sociedad civil que están acompañando la caravana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene personal o visitadores acompañando la caravana. Eso ha impedido, que se continúe con la violación de derechos, pero diríamos que el Estado mexicano llegó tarde y entró mal. Solo que su tierra por hambre y miseria ha dejado atrás. Lleva en su memoria dolorosa ofensa de aquellos que atentan contra su derecho a la libertad. La UNICEF pidió a las autoridades mexicanas no privar de su libertad a los niños, niñas y adolescentes en estaciones migratorias, estén solos o acompañados de sus familias, y proporcionarles los servicios necesarios para garantizar de forma integral todos sus derechos. Sin embargo, el doctor Pérez García señala que en Chiapas, en la estación migratoria, se encuentran detenidas 300 personas, entre ellas menores de edad. Eso es claramente una grave violación a derechos humanos porque es una privación a la libertad. En nuestro país no se puede privar la libertad, no se puede hacer privación de libertad por hechos administrativos, y esto es lo que están haciendo. Entonces, ya las organizaciones que defienden a las personas migrantes están realizando amparos y buscando
acompañar en la representación a las personas. Estamos preocupados porque en la llamada feria migrante o caravana migrante campamento migrante, que está en Chiapas, no han permitido el acceso a las organizaciones y están aisladas las personas, entre 300 aproximadamente. Ya ACNUR está buscando intervenir, y UNICEF. No tengo certeza si lo han logrado, pero esto es algo que tendría que ser de escrutinio público y, por supuesto, de observación internacional. Juan Martín Pérez García, también secretario de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, explica que esta organización ya desde hace más de 4 años propuso la creación de un mecanismo transnacional de protección especial para la niñez migrante entre Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con el cual se construyan programas, protocolos y líneas de operación para que sean las autoridades dedicadas a la protección de la niñez quienes atiendan esta población y no la Policía Federal y Migratoria. Ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas había establecido en su observación general número 22 que los mecanismos transnacionales de protección a niñez migrante son necesarios. Estos ya operan, ya existen entre, por ejemplo, Europa y el continente africano. Ya hay experiencias como ellas, pero en América Latina no tenemos todavía ninguna. Y estos mecanismos esencialmente tienen 3 planos. El primero, inmediato, de atención de emergencia, para que los niños como ahora puedan ser atendidos por las autoridades de infancia, para, acercarles agua, que no se deshidraten, servicios médicos, mantenerlos unidos a su familia y demás, ¿no? Un segundo plano que corresponde ya a los servicios migratorios. Ofrecer el derecho al asilo, garantizar que si por alguna razón no pueden continuar en el trayecto por temas de salud o decisión, pueden incorporarse rápidamente a la escuela, puedan tener acceso a otro tipo de servicios. Y tercero, implica también cambios normativos y acuerdos entre los países para que paulatinamente no sean las autoridades de migración, sino las autoridades dedicadas a la protección de derechos de niños y niñas quienes atiendan a estos pequeños. Continuamos con el programa Relieves, esta noche analizando Rostros de la Migración, los retos para atender a los grupos vulnerables de la población migrante. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060 AM y en Twitter, @Relieves. Regresamos a esta cabina José Vasconcelos. Bernardo, ya comentábamos hace un momento sobre la posibilidad de que los migrantes valoran la decisión de quedarse aquí en México. ¿Cómo quedarse en un país que un cierto sector de la sociedad ha expresado su rechazo a la presencia de los migrantes centroamericanos? Sí, yo creo que es importante tratar de hacer un cambio también en el tipo de actitud. Creo que también los medios, que en mucho copian los modelos mediáticos de Estados Unidos, o sea, muchas de nuestras cadenas siguen ese tipo de, lo que podría ser una comercialización y marketing de la noticia, en un sentido en el cual también el que está escuchando, el que está viendo esos noticieros, inclusive la manipulación de videos y de fotos que muestran situaciones, ¿cómo llamarlas?, que llevan a las personas a una situación emotiva de carácter xenófobo, de carácter racista. Un aspecto que quiero señalar, Sósimo, es que estamos prácticamente casi a un mes de que termine el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, y el día de hoy se han anunciado los nombramientos del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración. No creo que solamente es un perfil de un académico, de una persona que ha trabajado mucho el tema migrante. Tonatiuh Guillén López, pero yo creo que en el fondo hay un tema con todo el personal. Gretchen señalaba más de 3,000 efectivos, y ahí hay una situación en la cual tiene que haber un proceso, yo no sé si de limpia, y si es viable una reeducación, porque un poco haciendo el símil con la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el tipo, digamos, de
mentalidad y de entrenamiento va mucho en ese sentido de persecución y no de derechos humanos. Entonces, creo que el maestro, el profesor Tonatiuh Guillén, pues tiene un gran reto con las características que ha tenido y tiene todo lo que es el personal del INAMI, del Instituto Nacional de Migración. Puede haber ejemplos o excepciones que son, digamos, que prevalece el tema humanitario y de derechos humanos, pero en general ha sido más bien, ¿cómo se dice? La característica ha sido más policíaca y de persecución con redadas. Ajá. En ese sentido, autoridades estadounidenses, incluso mexicanas, afirman, hoy escuchamos a algunos funcionarios mexicanos que dentro de la caravana podría haber integrantes de bandas delictivas de Centroamérica. ¿Qué le podríamos dar veracidad a estos dichos? Sí, bueno, yo Gretchen. Yo no entiendo, bueno, entiendo el discurso, pero hay personas que entran de Centroamérica a México todos los días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si pueden cruzar, ¿no?, en las balsas cuando quieran cruzar la frontera, uno, ¿cuál es la diferencia? Y segundo, ¿por qué una persona de la Mara Salvatrucha va a estar dentro de una caravana cuando se puede mover como quiera, cuando quiera? No entiendo muy bien el argumento del Estado. Si les preocupaba tanto que entrara personas, pues estarían más en la frontera, ¿no? Pero el asunto es con la caravana. Hay algo, creo que es más mediático de la imagen de tantas personas, que está como poniendo todo el mundo como si fuera una amenaza. Y parte mediático de convertirlo en una amenaza, es decir, hoy podrían ser delincuentes. Hasta ha dicho el presidente de Estados Unidos que podría haber terroristas. Sí. Así dijo árabes, que había gente del Medio Oriente. O sea, esto es para mí... Pero que incluso no tenía pruebas. Decía, yo sé, pero no tengo pruebas. No, porque está inventando. O sea, es una persona que se siente en su teléfono y inventa para capturar y hacer cosas mediáticos. Entonces, este argumento que también lo ha comprado un poco el gobierno federal de, el crimen organizado y tenemos que hacer, ¿cómo se llaman? Antecedentes penales para cada persona. Cualquier persona que solicita la estancia por razones humanitarias no piden antecedentes. No los piden. Entonces, ¿por qué ahora, cuando viajen en grupo con familias y niños y mujeres, ahora les interesa ese tema? Yo creo que se están dejando asustar. Sí, hay un plan del nuevo gobierno que trabaja sobre él el futuro canciller Marcelo Ebrard, que es un plan de cooperación con Centroamérica. Este es un plan que desde la campaña electoral el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló como una fórmula para disminuir los flujos migratorios, tanto de México a Estados Unidos, con planes de empleo, de desarrollo, de crecimiento económico. Y interesantemente, recientemente un académico muy connotado, Sergio Aguayo, del Colegio de México, señaló que pues no solamente es el tema de la cooperación económica, de la cooperación para el desarrollo, sino que no debemos olvidar el tema, como diciendo, falta ahí el tema de la seguridad. Es decir, el tema de la seguridad sigue siendo de alguna manera algo que académicos y políticos de diversos signos siguen dándole una relevancia, cuando creo yo que el tema central es un tema de oportunidades, de empleo, y que esto pudiera aligerar mucho toda esta situación de reclutamiento, de pandillas en El Salvador. Viví 3 años en El Salvador y sé pues, la importancia. Estamos hablando de más de 60,000 pandilleros. Pero al mismo tiempo, cuando viví en Chicago, me di cuenta que Chicago tiene más de 60,000
pandilleros de la ciudad de Chicago. Así que yo creo que siempre es importante dimensionar. Estamos hablando El Salvador 6.5 millones, de los cuales están encarcelados más de 8,000, y de las cárceles viene más de la mitad de los intentos de extorsión telefónica, ¿no? Entonces creo que es un tema complejo, no es tan sencillo, pero creo que debemos de darle relevancia al tema del desarrollo, al tema del empleo y la inclusión en algunos programas muy importantes que vienen, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de la Secretaría del Trabajo que estará a cargo de la futura secretaria Luisa Alcalde. Creo que en esos programas que intenta incorporar por medio de un sistema de aprendices y tutores a casi 14 millones de jóvenes entre 18 y 29 años, creo que en ese programa deberían estar incluidos migrantes de Centroamérica y personas pues de países tan difícil situación como El Salvador, Honduras y Guatemala. Muy bien. Bernardo, hay un tema también que llama la atención, Gretchen, es sobre la presencia de mujeres en esta caravana. Se habla que es también un grupo mayoritario y que algunas mujeres centroamericanas antes de ingresar a nuestro país ingieren píldoras anticonceptivas, algunos llaman anti-México, en caso de que puedan ser agredidas sexualmente en nuestro país. ¿Se sabe algún porcentaje de cuántas mujeres han sido agredidas por parte de mexicanos, de bandas del crimen organizado? ¿Ustedes tienen algunos datos de esto? Bueno, en los estudios creo que más comprensivos que se han hecho del Instituto Nacional de Salud Pública, que hicieron entrevistas con miles y miles de migrantes, encuentran que aproximadamente 33% de las mujeres migrantes que están viajando de forma indocumentada por México experimentan algún tipo de violencia sexual. Los hombres también experimentan violencia física, son agredidos físicamente, y en estos mismos estudios encuentran que quienes son abusados sexualmente con más frecuencia es la población transgénero. Entonces yo creo que tiene que ver con sexo, pero también tiene que ver con género y la extrema vulnerabilidad de las personas. Entonces, lo que es interesante que hemos visto es normalmente en los flujos migratorios de transmigrantes, las mujeres, y por lo menos hasta 2011, eran más o menos el 20% de la población. Eso ha ido incrementando y las familias también, pero en las caravanas lo que vemos es que es mucho más. Mujeres y niños juntos, creo que son 2/3 partes de la población. Entonces, eso nos hace ver que realmente las mujeres están necesitando tienen muchísimo miedo de hacerlo, y que viajar en grupo les está dando protección. Ajá. Gretchen, ¿se sabe quiénes son los agresores en estos casos? En los casos normalmente son agentes del Estado, agentes migratorios, puede ser crimen organizado, pueden ser hasta civiles, ¿no? Hemos visto todo tipo de agresores en estos tipos de casos. Hay otra caravana también que está ahorita en estos momentos cruzando nuestro país, la caravana de madres migrantes que están buscando a sus hijos desaparecidos. Y tenemos en la línea telefónica a la madre Ana Enamorado, integrante de la coordinación de madres migrantes que buscan a sus hijos y del movimiento mesoamericano migrante. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Sosimo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál ha sido hasta este momento la respuesta de las autoridades a sus demandas de búsqueda, Ana? Hasta este momento no tenemos respuesta de ninguna autoridad. Todo el trabajo nosotros lo hemos realizado solas, las familias, y con la solidaridad del pueblo, con la solidaridad de la gente. ¿En qué lugar se encuentra ahorita la caravana de madres migrantes, Ana? Ahorita estamos en Atitalaquia, Hidalgo. ¿Y a dónde se van a dirigir o cuál va a ser las próximas acciones que van a realizar?
Vamos a salir el día de mañana para Tequisquiapa y luego a Irapuato, luego a Morelia y ahí finalizamos en la Ciudad de México. Estaremos unos 4 días en la ciudad y el día 5 de noviembre continuaremos el recorrido ya para la salida. La caravana finaliza el 7 de noviembre. Ajá, llegan a la Ciudad de México, ¿qué día, Ana? Llegamos el 31 de octubre por la noche. Ajá. Y estaremos el 1 y el 2, 3 y 4 tenemos la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes. Ana, en la Ciudad de México, en algún lugar del país, ¿piensan reunirse con algún funcionario para presentarle sus demandas? Así es, tenemos programada una reunión para el día 1 de noviembre a las 10 de la mañana en el Hotel Isabela Católica. Ajá, ¿con quién se reunirían? Nos vamos a reunir con el comisionado de búsqueda nacional, con el primer visitador de la CNDH, con el comisionado de la CEA y otros más que faltan confirmar. ¿Tienen alguna cifra de cuántos migrantes se encuentran desaparecidos en México, Ana? Tenemos más de 70,000 migrantes desaparecidos en el país. ¿70,000? Más de 70,000. Esas son de las familias que han denunciado, porque son mucho más las que no denuncian. Nada más para especificar, ¿60,000 o 70,000? ¿Cuántas serían? Más de 70,000 migrantes desaparecidos en el país. Y hasta el momento no se sabe absolutamente nada de ellos, no hay indicios de nada, Ana. Así es. Hasta el momento lo que sabemos es el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Como hacer este recorrido por el país, se le pide a la gente mucho apoyo para que ellos se acerquen a ver las fotografías y que nos puedan aportar información. Y así es como nosotros logramos localizar a las personas, porque esta es la 14ª caravana. Ajá. Y en estos 14 años que hemos realizado esta caravana ya hemos encontrado más de 300 personas con vida. En estos 14 años ya llevan 300 personas localizadas, Ana. Así es. Muy bien. ¿Qué llamado le harían al próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador? Pues nosotros pensamos que puede ser útil para las familias, para todos, nos puede ayudar, pues él se ve que tiene mucha disponibilidad, ¿no? de sacar esto adelante. Ojalá y se cumpla, porque la verdad es urgente. Ya estamos desesperados con todo lo que está sucediendo. Nadie busca a los migrantes, nadie busca a nadie en este país, ni a los mexicanos, mucho menos a los migrantes. Ana, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos concedes. Que tengan mucha suerte en este viaje que están realizando en nuestro país. Gracias, Ana. Gracias a ti. Sí. Pues regresamos al programa Relieves. Estamos abordando el tema de la caravana migrante que atraviesa nuestro país. Si quiere llamarnos, puede hacerlo a la multilínea 4155-1060. Bernardo, ya se hablaba, comentaban también esta petición al gobierno, al próximo gobierno, al gobierno que ya se va, pues ya no podrá hacer mucho. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué medidas tendría que hacer el gobierno mexicano? Tú ya hablabas de la posibilidad de trabajar y todo, pero ¿qué acciones se tendría que hacer para darle respuesta a esta crisis humanitaria de las caravanas, de los migrantes que atraviesan México? Sí, yo creo que son varias acciones, varias vertientes. Sobre la cumbre de madres migrantes se va a dar esta reunión de madres con hijos desaparecidos en el marco del Foro Social Mundial de la Migración, que se celebra del 2 al 4 de noviembre, o está encima, próximo viernes se inicia en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Creo que vale la pena estar atentos al desarrollo, porque vienen personas de más de 20 países a este foro,
Y hablando también de estos encuentros, también vale la pena aprovechar de que está por adoptarse lo que es el Pacto Global de Migración. Estas, tareas, en el caso del pacto, que se va a adoptar en Marrakech, Marruecos, el 10 de diciembre, es muy importante. Yo tengo el texto de esto y se puede encontrar en internet. Yo creo que pues México ha estado como país facilitador a pesar de situaciones contradictorias en lo que se refiere a la acción de la misión de México en la ONU. Creo que ha habido una tarea muy importante en este desarrollo, y vinculado esto a la pregunta sobre cómo atenuar, disminuir esta crisis, creo que una de las tareas que se ha señalado es lo de este plan regional de cooperación, donde el propio presidente electo está llamando a Estados Unidos y Canadá a ser parte de este plan de cooperación con Centroamérica. Sin embargo, creo que México deberá también incluir a estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, para que también se avance en la solución de problemas ancestrales, y tiene que haber un cambio en la política también de economía, vamos a decir, depredadora, economía de enclave. O sea, el paradigma de desarrollo, definitivamente se ha hablado de la cuarta transformación, pero si no hay un cambio en el paradigma de desarrollo, o sea, de la idea de cómo, vamos a decir, el tema, por ejemplo, que no se respetan derechos de comunidades indígenas. Sí. Hay un convenio que hemos firmado y está ratificado, el 169 de la OIT, que tanto México como Guatemala pues no han respetado. Creo que hay varias aristas importantes, y una de las más relevantes creo que tiene que ver con un cambio en el paradigma de desarrollo. Creo que no podemos seguir con economías mineras extractivas, deterioro de bosques, en fin, toda una serie de actividades. Con los megaproyectos. Los megaproyectos que están expulsando a la gente, y tenemos ahora también, vamos a decir, un desplazamiento forzado, no solamente por los fenómenos de cambio climático y de grandes proyectos, y todo lo que significa también el que migra obligado por situaciones ambientales. Y de violencia, que en algunos casos también se habla, ¿no? Claro. Gretchen, ya nos comentaba Ana Enamorado en esta entrevista esta crisis de desaparecidos, de desapariciones migrantes. México tampoco está respondiendo en este caso. Sí, no, bueno, como ella dijo muy bien, pues no ha respondido a las personas desaparecidas mexicanos, ¿no? Las familias que están buscando a su gente y sus familiares en todo México, y tampoco, y de alguna forma mucho menos, a las personas que tienen familiares migrantes desaparecidos, porque como ha hecho verse, la caravana es la única forma que tienen los familiares, las madres, de venir a México y pronunciarse y pedir a las autoridades ayuda en la búsqueda. Por lo menos las personas que están en México no pueden ir ante las autoridades y iniciar un procedimiento. Entonces, las caravanas ha sido muy importante también para reconocer el papel de las madres. Entonces, creo que es muy interesante la cumbre de madres que van a tener esta semana, porque vienen madres, creo que de 15 países diferentes, y se van a reunir y hablar de las similitudes entre los diferentes migraciones en todo el mundo, y qué papel está teniendo las personas que se quedan atrás, las personas que están en las comunidades de origen en todo el mundo, que pues toda su vida prácticamente no han o están viviendo estas situaciones que no han podido ver a sus familiares, y tampoco tienen acceso a la justicia desde el país de origen para saber qué pasó con mi esposo, mi hija, mi hijo que se fue,
y ya nunca supe nada. Entonces creo que es muy importante el foro social de esta semana. Entonces sí se habla realmente también de una crisis de desaparecidos migrantes en nuestro país. Sí. No, claro que sí, sí. Así como en el Mediterráneo, ¿no? Tenemos un cementerio, pues también tenemos un cementerio, pero es en tierra aquí en México. Bueno, tenemos algunas llamadas que nos han hecho favor nuestros radioescuchas de hacer, y tenemos a Gabriel Campos que nos dice: realmente quisiera saber que me expliquen detalladamente los invitados qué es el trato humanitario. Recientemente del trabajo y de la escuela y varios compañeros nos mandaron a una comisión al estado de Chiapas y por falta de tiempo no grabamos dónde se les daba ropa y comida a los migrantes. A 5 cuadras tiraban lo que acababan de recibir, o sea, dice que les daban su comida y su ropa y la tiraban a unas cuadras más. Nos habla Agustín Mondragón del Centro Histórico. Felicito a los invitados del programa y les aclaro: los presidentes Enrique Peña Nieto y Jimmy Morales de Guatemala le están haciendo el trabajo negro al gobierno de los Estados Unidos, así como sus grandes empresas e industrias. Nos habla Amado Herrera Figueroa y nos dice: yo la verdad tengo vergüenza que el gobierno mexicano reciba a esta gente. En México tenemos mucha gente desempleada. Muchos de ellos son delincuentes. El grupo que llegó ayer fue muy violento. Y nos habla también el profesor Jesús Moreno de Tlalpan y dice: en México tenemos tratados internacionales para proteger a los migrantes. Sin embargo, Peña Nieto está obedeciendo a Estados Unidos. Tenemos otras llamadas más, pero lamentablemente por el tiempo ya no nos va a dar tiempo leerlas. Les agradecemos mucho que nos hayan llamado, y a nuestros invitados ya prácticamente las conclusiones, un comentario breve sobre las llamadas que nos hizo nuestro público. ¿Qué piensan de esto brevemente? Ya tenemos el tiempo encima. Gretchen. Yo creo que representa muy bien el debate, ¿no? Creo que lo que hemos visto es que la sociedad a nivel, ¿no?, de las comunidades ha demostrado muchísima solidaridad. Y ya en el abstracto, en las redes sociales, vemos la xenofobia, el racismo, pero yo creo que cuando una persona conoce a otra persona, es mucho más fácil ver las similitudes que las diferencias. Bernardo. Sí, en este contexto yo creo que, como dice Gretchen, hay mucha solidaridad, hay mucha calidad humana. Sin embargo, en situaciones de esta naturaleza también surgen sentimientos anti-inmigrantes, sentimientos donde se expresa, y a nosotros como América Sin Muros nos han dicho: habiendo tanto pobre en México, tanta gente que no tiene empleo, ¿por qué dedicarse al tema de los migrantes? Creo que son actitudes en general cerradas, de poca empatía con las personas, y de alguna manera se está reproduciendo lo que la gente que es antimexicana en otros lugares, como en algunos estados de Estados Unidos, en Alabama, en Georgia, en estados conservadores, porque no es todo Estados Unidos, es un mosaico muy amplio y plural, y creo que aquí pues se replica esa situación también de racismo y de falta de entendimiento de que tenemos que tener una actitud solidaria y humanitaria con cualquier persona, independientemente de la nacionalidad. Muchísimas gracias por participar en este programa. Hemos llegado al final y les agradecemos su presencia a Gretchen Kunner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, y a Bernardo Méndez, director de la organización América Sin Muros. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y participamos en esta emisión de Relieves. En el reportaje y musicalización Ángeles Hernández. La asistencia estuvo a cargo de Jani C. López. En los controles técnicos Raúl Núñez. En la producción e investigación Elizabeth Montes Albor. Y en la conducción y guión se despide a nombre de todo el equipo Sosimo Díaz, y muy buenas noches.